El mismo ángel Gabriel que había sido enviado a Zacarías es enviado también a la Virgen María, como vimos en la anterior sesión. Y ambos le preguntaron cómo sería esto posible, pero vemos cómo Zacarías fue reprendido y María alabada. ¿Por qué? Porque Zacarías dudó de la posibilidad de lo que estaba siendo anunciado. En cambio, María expresó genuina curiosidad al no comprender cómo tener un hijo sería posible sin conocer ella varón. El ángel le explica que será obra del Espíritu. Ese mismo Espíritu que trajo luz y vida en medio de la oscuridad en el primer capítulo de Génesis es el que ahora vendría para generar vida en su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad mediante la concepción y nacimiento del Mesías. ¿No se te puso la piel de gallina? Bienvenida a la sesión 9 de nuestro estudio. Hoy veremos los eventos que siguieron a la anunciación del ángel Gabriel a María, y en ellos aprenderemos un atributo más de Dios. Una vez que el ángel Gabriel le dice a María que no hay nada imposible para Dios, su respuesta es la siguiente: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La disposición a obedecer al Señor es mucho mayor que sus inquietudes sobre el futuro, y esta obediencia podría incluso significar abandonar a su prometido, su deshonra como mujer y aún costarle la vida. Pero María no reparó en las consecuencias que traería el obedecer a Dios, sino que al oír el mandato, su corazón de obediencia respondió de manera positiva. María puso en práctica, aún antes de que se escribiera, lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ella entregó su cuerpo como sacrificio vivo y santo. María, como señala Matthew Henry, muestra fe en la autoridad divina y esperanza en el favor divino. De ella aprendemos que nuestros deseos y esperanzas deben fundarse en la palabra de Dios. María quedaría en una posición, por decirlo menos, muy difícil y vergonzosa, enfrentando el estigma de una maternidad fuera del matrimonio, por lo que podía incluso haber sido apedreada. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 20:21. ¿Qué hace entonces María? Levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Confiada, va al único lugar posible donde encontrará a alguien con quien compartir, que además entendería lo que ella estaba viviendo. El ángel, en el versículo 36, le dice a María que su pariente Elizabeth también está esperando un bebé. El camino a través de las montañas era largo y pesado y probablemente lleno de peligros. Además, por lo que sabemos del texto, ella iba sola. Tal vez estaba preocupada en su corazón pensando en cómo explicar su embarazo. No obstante, la fe de María fue confirmada de manera maravillosa. No tuvo ni siquiera la oportunidad de aclarar a Elizabeth la razón de su maternidad, pues apenas entró en la casa y Elizabeth oyó su saludo, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y le dijo: Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. Puede que la gente calumniara a María y se distanciara de ella. Sin embargo, el Espíritu Santo había confirmado lo que otros creerían imposible. Elizabeth se regocija, alaba no a María, sino al fruto de su vientre, entendiendo por revelación del Espíritu que se trata del Señor. Lo llama mi Señor y es la primera en hacerlo en el Nuevo Testamento. Esto nos enseña no solo a reconocer que Dios nos concede favores que no merecemos, sino también a regocijarnos de que otros sean agraciados y bendecidos por Dios con mayores favores que nosotros.
Quienes son llenos del Espíritu Santo son inclinados a pensar bajamente de sí mismos y altamente de los favores que Dios les otorga. Esto como un denominador común entre los hijos de Dios. La humildad es el sello que los distingue del resto de los seres humanos. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El bebé, como su madre, fue lleno del Espíritu y saltó de gozo por la presencia del Mesías, a quien él mismo había de preparar el camino. Vamos a hacer una pausa aquí para recordar algo que vimos en la anterior sesión. El ángel le dice a Zacarías respecto de Juan: y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15b. ¿Por qué era necesario o relevante saber que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Pues era precisamente para este momento. ¡Increíble! Dios en su omnisciencia orquestó este significativo encuentro. Recuerdo la primera vez que me hicieron una ecografía cuando estaba embarazada. Yo estaba muy emocionada, pues finalmente vería a mi bebé. Pero cuando me mostraron un cuadro con solo manchas irreconocibles, además de sentirme una mala madre, me di cuenta de que hasta el día del nacimiento sería imposible conocer su rostro con exactitud. Sin embargo, hay uno que todo lo ve y sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Salmo 139:15. Un no nacido, oculto a la vista de todos, fue el primero en reconocer a Jesús. Juan, desde el vientre de su madre, ya estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. En un mundo donde la posición pro aborto cobra cada vez más fuerza, es más aceptada y considerada, necesitamos ver el peso de este pasaje y la intencionalidad de un Dios omnisciente que sabe todo de manera innata, simultánea, infalible e infinita. Dios da honor en este relato a quienes son más vulnerables y muchas veces olvidados: ancianos, mujeres y no nacidos. María era una mera adolescente. Se estima que tendría entre 12 y 15 años cuando el ángel Gabriel se le apareció, pues esa era la edad en que las mujeres se comprometían en esa época. Uno podría pensar que fue por su inocencia y corta edad que aceptó sin reparos la petición de Dios. Sin embargo, veremos cómo en el pasaje nos demuestra precisamente lo contrario. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Una Biblia de estudio en alemán ofrece una excelente introducción para este cántico. Esta alabanza de María, la corona de todos los salmos del Antiguo Pacto y al mismo tiempo el glorioso comienzo de todas las alabanzas del Nuevo Pacto, es especialmente maravillosa. Como el rugir de una tormenta, el Espíritu Santo atraviesa la historia de las naciones y los tiempos, llamando a la conversión, a la fe y al discipulado. Nacidas de la impresionante experiencia de gracia que significa presenciar a Dios, las palabras de María se expresan allí como un sí y un amén a todas las expresiones del reino de Dios en la historia, y brillan hacia el futuro como una gran profecía hasta los tiempos más remotos. Así comenzó el glorioso y gran aleluya del Nuevo Pacto. Con la alabanza de María se inician las alabanzas del Nuevo Testamento. Catherine Geraldi de Núñez dice: María alabó a Dios con un canto lleno de esperanza mesiánica y saturado de las Escrituras,
Como una mujer madura en la fe, hace referencia al pacto de Abraham. Su respuesta llena de los salmos, la ley y los profetas, y parecida a la respuesta de Ana cuando entregó a Samuel al Señor, en 1 Samuel 2, nos deja ver que María conocía muy bien las Escrituras. Qué bendición es cuando lo que sale de tu boca espontáneamente es gratitud con las palabras de la misma Escritura. Esto me recuerda a la práctica de orar la palabra de Dios. Y es que solo a través de la Escritura podemos entender quién es Dios realmente. Y solo por la Escritura sabemos cómo relacionarnos con Él y qué le agrada y qué no. También, solo por las Escrituras, yendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver la maravilla de la omnisciencia de Dios. La oración entera de María está enfocada en Dios, en su grandeza, su gloria, el poder de su brazo por sobre todo. María es un ejemplo viviente de la humildad, como la que describe el Salmo 138, verso 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Sin embargo, ninguna de las cualidades de María, aunque dignas de imitar, apunta directamente a ella. Todo lo que hemos visto apunta a ese hijo que por gracia estuvo en su vientre. Ese hijo que sería el salvador de su propia vida y de la humanidad. Ese hijo que vivió en total obediencia al Padre y que es la personificación misma de la humildad. Ese hijo de Dios, hijo de hombre. El haber pasado tiempo en la palabra de Dios, además es lo que produjo la fe en María, que la habilitó para obedecer. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Elizabeth y María pasaron 3 meses juntas. Vemos aquí un bello cuadro de 2 mujeres compartiendo una comunión intensa, charlando sobre la gloria de Dios, sus promesas, sus bendiciones, alabándole y orando juntas. Sin importar la diferencia de edad, pueden experimentar una comunión que solo el compartir a Cristo puede traer. Cuánto anhelo, amadas, que ese tipo de comunión se refleje entre todas nosotras. Tristemente, debido a la equivocada veneración que algunos tienen por María, se ha producido en muchos un rechazo innecesario hacia ella. Cuando tenemos tanto que aprender de esta joven, su valor al aceptar la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y su obediencia inmediata me impresionan y sinceramente me desafían. Mientras María regresa a Nazaret, surge el conflicto. Ella estaba desposada, pero debía permanecer virgen hasta que se consume el matrimonio con su prometido José, y sin embargo se encuentra embarazada. ¿Cómo le explicaría todo lo vivido a José? Dios había provisto, al estar María desposada, como señala Matthew Henry, que su concepción quedara protegida por el matrimonio y sea salvaguardada la honra de la Virgen, que de lo contrario habría quedado en entredicho. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuánto amaba José a María, que prefirió dejarla antes que denunciarla y exponerla al castigo terrible de la lapidación? Él no se apresuró a hacer algo así, que en otras circunstancias habría estado hasta justificado por la traición. Pero él reflexiona, y cuando llega a un punto muerto, Dios interviene enviándole dirección. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le hace recuerdo a José de su estirpe, y que es a través del linaje de David que vendría el Mesías. También le informa del origen divino del bebé en el vientre de María. Aquí quiero resaltar la obra del Espíritu Santo. En todos estos acontecimientos, llama mi atención que cuando los ángeles hablan de él a Zacarías, María, Elizabeth y ahora José, ninguno de ellos se sorprende o desconoce acerca del Espíritu Santo. Es más, estaban familiarizados con él. Todos conocen y reconocen su obrar, y no olvidemos que esto es 3 décadas antes de Pentecostés. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cabe resaltar que Emmanuel no se da como el nombre propio de Jesús, sino que describe su persona como el Hijo de Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. José despierta y no espera más para obedecer. Lleva a María a vivir con él. Esto hace que Jesús nazca siendo su hijo legítimo y heredero del trono de David. Sin embargo, no conoció sexualmente a María antes de que naciera el bebé y le pone por nombre como Dios le había indicado por medio del ángel: Jesús. Jesús significa literalmente Jehová salva, que señala el propósito de su venida. Vino a salvar en primera instancia al pueblo de Israel, pero a partir de la cruz, esta salvación se hace extensiva a todos los pueblos de la tierra. Dios desde el principio tenía esta intención en su corazón. Vemos desde el Génesis que su deseo es que todas las naciones sean benditas en Jesús. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy, pero Dios lo sabe, lo sabía, y Él sigue en el trono. Nadie sabía lo que iba a acontecer este 2020, pero Dios sí. Nadie sabía que de un pequeño pueblo como Nazaret vendría el Mesías. Ahora, imaginemos a este Dios omnisciente como un infante que debe aprender a comer, a hablar, a caminar. El Dios que todo lo sabe, necesitado de aprender todo, para que tú y yo podamos conocerlo y decir como Pablo: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado.